hermosa, amigos, qué gusto una vez más poder encontrarnos y recibir de parte de Dios un mensaje que siempre nos edifica, o que nos invita, ¿verdad?, a poner por obra todo lo que podemos usted y yo aprender a través de la palabra de Dios. ¿Sabe? Hace tiempo estaba viendo yo un documental y me llamó mi atención lo que yo empecé a ver en ese documental, que me di el tiempo para verlo por varios minutos. Ese documental era un documental que salía en la televisión y lo ponían con motivo de Semana Santa. No sé, en algún canal de History o algo así. Y estaban hablando acerca de un grupo religioso que se llaman los Encruzados. Usted puede buscarlos en YouTube y ahí va a encontrar qué es lo que hacen, ¿verdad?, los Encruzados. Pero me llamó mucho mi atención. Este grupo son personas que se ponen unas capuchas negras en la cabeza y empiezan a autoflagelarse. Castigan su cuerpo hasta que el cuerpo sangra. Otro ritual que también tienen es cargar en la espalda, y esa carga, además de ser pesada, tiene espinas. Y me llamó mi atención cuando estaban entrevistando a algunos de estas personas, ¿verdad?, que se autoflagelan. Y bueno, cuando les preguntaban por qué ellos hacían eso, obviamente era parte de una tradición, pero además ellos lo hacían como una manera de expiar sus pecados. ¿Y qué es expiar sus pecados? Bueno, ellos sabían que en algún punto, en algún momento, ellos habían hecho algo que seguramente a Dios no le agradaba, y como una manera de mostrar arrepentimiento, ellos hacían ese acto para que Dios perdonara sus pecados. Y ellos decían, bueno, seguramente al hacer esto, al sangrar, al castigar mi cuerpo, Dios lo tomará como una ofrenda por mi pecado. Otra razón es porque otros lo hacían por una manda, es decir, le pedían un favor a Dios y como un pago por ese favor que le pedían a Dios o por ese milagro, ellos hacían eso. Otros simplemente contestaban que lo hacían por buscar agradar a Dios. Ellos decían, yo quiero que mi vida sea agradable a Dios y por eso hago eso. Ellos se castigaban gran parte de su cuerpo. Ahora, esto no es algo nuevo, y si usted está pensando que, bueno, esto sucede en otras partes del mundo, tiene razón, pero en México también sucede, especialmente en un lugar que se llama Taxco Guerrero, y ahí es donde están estas personas, los encruzados. Cuando usted y yo escuchamos o vemos, ¿verdad?, este tipo de rituales, lo primero que usted y yo, cuando conocemos la Biblia, podemos pensar es, pues, qué personas tan desubicadas, qué personas con tan poca información, qué personas sin el conocimiento de Dios, ¿cómo llegan a hacer este tipo de actos? Usted y yo sabemos que no hay nada que podamos hacer para que nuestros pecados puedan ser perdonados. ¿Por qué? Porque el único que tiene el poder y la autoridad para perdonar nuestros pecados es Cristo. Pero de hecho Cristo ya lo hizo hace más de 2000 años en una cruz. Es decir, lo único que usted y yo tenemos que hacer
para que nuestros pecados sean perdonados, es creer en ese sacrificio. Pero no hay otra cosa que usted y yo podamos hacer para que nuestro pecado sea perdonado, para quitarlo. Ahora, pedirle a Dios un milagro y después pagarlo con el castigo de nuestro cuerpo, pues no es bíblico. Tercero, procurar agradar a Dios de esa manera. Bueno, cuando usted y yo empezamos a leer la Biblia, conforme vamos aprendiendo más de ella, nos vamos dando cuenta qué es lo que Dios realmente le agrada de nosotros. Y no es este tipo de sacrificios. Ahora, hay un versículo en la Biblia que a veces las personas con un conocimiento limitado pueden malinterpretar. Y quiero que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, por favor. Ahora, yo le he puesto un título a este mensaje. Siempre me gusta poner un título. Cuando usted vea este mensaje en las redes sociales, usted lo va a encontrar como zapatos viejos. Así se llama el mensaje, zapatos viejos. Y usted se va a dar cuenta por qué. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice la Biblia: así que, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y ahí es cuando muchas personas pudieran decir: pero pastor, ahí dice que nuestro cuerpo tiene que ser ofrecido, tenemos que presentarlo delante de Él como un sacrificio. Y si nada más leyéramos hasta ahí, a lo mejor le pudiera dar el beneficio de la duda. Pero si seguimos leyendo, podemos darnos cuenta que no es de eso lo que está hablando el apóstol Pablo. Porque enseguida describe cómo debe ser ese sacrificio. Dice que nuestro cuerpo debe ser ofrecido como sacrificio vivo, pero no autoflagelándose, sino santo y agradable a Dios. Ahí ya podemos darnos cuenta entonces de qué está hablando. ¿Sabe? Mi error hace muchos años era pensar que cada sacrificio que yo hacía para poder servir a Dios era suficiente para poder agradarle. Pero estaba viviendo en un completo error. ¿Por qué? Porque Dios de mí no estaba esperando un sacrificio humano. Lo que Dios estaba esperando de mí era que yo sacrificara mi vieja y vana manera de vivir. Aquí cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, mire, en el Antiguo Testamento, para que su pecado pudiera ser quitado temporalmente, usted tenía que llevar un animal perfecto. Y ese animal era sacrificado. Al ser sacrificado ese animal, en ese momento, y digo temporalmente, pues porque las personas llevaban ese sacrificio, pero volvían a pecar. Entonces, tenían que llevar otro animal. ¿Qué es lo que ellos sacrificaban? El cuerpo de un animal. Ahora, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que poner en sacrificio? Nuestra vida. ¿Pero cuál? La vida pecaminosa. Ese viejo hombre del cual ahorita yo le voy a explicar. Es decir, este versículo de lo que nos habla es que nosotros sacrifiquemos a ese viejo hombre que estuvo viviendo en cada uno de nosotros y que nos llevó a tomar malas decisiones.
Ese viejo hombre que fue el que nos hizo daño. Mire, para que lo entendamos mejor, vayamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17, y ahí nos vamos a poder, ahí voy a poder explicarle mejor. Efesios, capítulo 4, versículo 17. ¿Sabe? A veces las personas dicen, bueno, yo para llegar a la iglesia, para poder servir, tengo que caminar bajo el sol 50 cuadras. Es más, aunque tengo para el pasaje, hoy me voy a ir caminando. Sí, porque seguramente caminando bajo el sol y sufriendo por el calor, pasando sed, así de esa manera voy a agradar a Dios. Nosotros, si ahorita nos pusiéramos a ver el documental de estos encruzados, lo primero que vendría a nuestra mente es, qué equivocados están, porque ese no es el sacrificio que Dios busca de nosotros. El problema es que muchas veces nosotros hacemos algo muy parecido, porque nosotros con nuestras obras queremos agradar a Dios. Con nuestras obras queremos agradar a Dios. Y al final se va a dar cuenta que eso es imposible. O más bien no es lo que Dios busca de nosotros. No es cuánto usted se esfuerza por agradar a Dios lo que finalmente va a terminar agradando a Dios. No es eso. Mire, dice el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor. Cuando dice requiero, es que de alguna manera es una exhortación, ¿verdad? Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora, esto que el apóstol Pablo está escribiendo, lo está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Se lo está escribiendo a las personas que ya tienen el conocimiento de Cristo. Se lo está escribiendo a la iglesia. No se lo está escribiendo a las personas que no conocen del Señor, sino a la iglesia. Es decir, este versículo aplica para nosotros. No aplica para su compadre o para su primo, el que no conoce de la palabra de Dios. Aplica para nosotros. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Es decir, que nosotros ya no debemos de vivir como viven las otras personas que no conocen de Cristo, que andan en la vanidad de su mente, pensando solamente en ellos. Siguiente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Nosotros ya no lo tenemos así. Recuerden que hemos pasado de tinieblas a la luz. Y mire, dice que nosotros ya no debemos de estar como ellos. ¿En qué manera? Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Usted y yo ya no podemos vivir ajenos de la vida de Dios. Usted y yo, ahora que ya hemos recibido la salvación y el evangelio, ahora usted y yo debemos de vivir teniendo relación y viviendo bajo la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere y espera de nosotros. La gente está ajena a eso por su ignorancia, porque ellos no conocen, pero nosotros sí conocemos. Es decir, usted y yo sabemos cuál es el día en el que nos reunimos, el día en el que nos congregamos. Usted y yo sabemos la importancia de abrir una Biblia, leerla, estudiarla, de orar. Usted y yo ya no podemos estar ajenos a la vida de Dios. Usted y yo ya no podemos vivir solamente pensando el sábado en la noche, ay, mañana es domingo, bueno, ya mañana voy a la iglesia. No, usted y yo ahora vivimos ya no ajenos, sino como parte de la iglesia del Señor. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué ellos actúan de esa manera? Lo dice ahí,
por la dureza de su corazón. La buena noticia es que cuando usted y yo hemos recibido a Cristo, nuestro corazón ya no es duro. Ahora Él ha ablandado nuestro corazón. Amén. Siguiente versículo. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, y mire, nos está hablando a nosotros, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. La palabra de Dios no nos ha enseñado eso, ¿verdad? A ir tras el pecado, a vivir una vida distante de Dios. No, no es lo que hemos aprendido. Siguiente. Si en verdad le habéis oído, es decir, ¿usted realmente ya recibió la palabra del Señor? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, usted y yo, mire, si usted y yo hemos sido enseñados, bueno, si usted es enseñado por mí, ahí posiblemente hay una alerta roja. Si yo fui enseñado a través de alguien más, también. Sí, a través de alguien seremos enseñados, pero a través de ese alguien somos enseñados solo por la palabra de Dios. Es decir, cada vez que yo le comparto una enseñanza, siempre lo hago con la Biblia, siempre lo hago con la palabra de Dios, para que usted y yo seamos enseñados por Él, por Dios, por Cristo. Esto no es una enseñanza de hombres, es una enseñanza que viene directamente de la Biblia. Entonces, si usted y yo hemos sido enseñados por Él, usted y yo ya no podemos vivir como el resto de la gente. Ahora usted y yo vivimos diferente. ¿Por qué? Porque el que nos ha enseñado ha sido el gran maestro, el buen pastor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios. Amén. Él es el que nos ha enseñado. Y nos ha enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En esa verdad es que nosotros hemos aprendido. Amén. Ok, siguiente versículo. Y es clave para esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿se acuerda usted cómo era su vida antes de Cristo? Bueno, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. Ahora, mujeres, les quiero decir algo, no vaya usted a malinterpretar y vaya a llegar y vaya a dejar a su esposo. No, es que el pastor me dijo que iba a dejar a este viejo hombre. No se refiere a eso. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Se da cuenta la relación que tiene este versículo con Romanos? Cuando dice que debemos de sacrificar debemos de entregar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Se refiere a esto. Es sacrificar ese viejo hombre, despojarnos de él. Señor, aquí está, ya no quiero vivir como vivía antes. Usted sacrifica, mata a ese viejo hombre. ¿Y sabe por qué? Ahí mismo lo dice. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa vieja naturaleza que vivíamos antes era la que nos tenía engañados, iglesia. Por eso usted y yo ya no podemos seguir viviendo de esa manera. ¿Cuál es el sacrificio que agrada a Dios? No el sacrificio que nosotros podamos hacer con nuestras obras, sino
el sacrificar a ese viejo hombre y vivir una vida nueva. Recuerde que somos nuevas criaturas. Mire, hace varios años, y de ahí el título de este mensaje, hace muchos años yo le he contado que pasamos por una crisis económica muy difícil, muy difícil, a tal grado que pues yo no tenía para comprarme un par de zapatos, y recuerdo que los zapatos ya por la suela en la parte de abajo ya estaban muy desgastados, a tal grado que en uno de ellos pues ya había un pequeño hoyo, ¿verdad? Entonces a veces terminaba el día y los calcetines pues ya muy humedecidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya prácticamente estaba caminando con una parte de los calcetines, ¿verdad? A veces llegaba y los pies me dolían porque pues ya no tenía suela los zapatos. Y entonces sucede que es mi cumpleaños o Navidad, no lo recuerdo, y mi esposa me compró unos zapatos de regalo. Recuerdo muy bien ese par de zapatos y recuerdo incluso la marca. Era una marca que se llama Pirelli. Esa marca de zapatos pues es una buena marca, son algo costosos. Y entonces cuando me regaló los zapatos yo dije, wow, unos zapatos nuevos y Pirelli. Ya hasta en mi mente estaba pensando con qué me los iba a poner. Pero al día siguiente que me los regaló, cuando me los puse dije yo, híjole, pero voy a caminar mucho. No, pues me voy a acabar los zapatos ¿y qué cree? Me volví a poner mis zapatos viejos. Y por muchos días dejé mis zapatos nuevos guardados en la caja. Y yo seguía caminando con mis zapatos viejos. Hasta que un día estaba lloviendo y ese día ya iba casi para llegar a la casa, pero estaba lloviendo y aunque yo trataba de librar los charcos de agua, como mis zapatos tenían hoyos, me mojé todos los pies. Llegué a la casa un poquito frustrado, enojado por haberme mojado, pero ahí fue en ese momento cuando entendí una lección de parte de Dios. Oiga, yo tenía unos zapatos nuevos. Yo no tenía por qué haberme mojado, ni tenía por qué estar batallando de la manera en la que estaba batallando. Y sabe que gran parte de la iglesia vive así. El tema de la salvación, cuando usted ha creído en Jesucristo, está resuelto. Si usted realmente ha creído en el sacrificio de Jesús en la cruz, el tema de su salvación está resuelto, su tema espiritual está resuelto. El problema es que hay muchas personas dentro de la iglesia que aún siendo salvos, que aún conociendo la palabra de Dios, siguen sin vivir las bendiciones de Dios. Hay muchas personas que dicen, pastor, tengo 30 años de cristiano, pero siguen batallando. No hay paz en su corazón. Económicamente están mal. Y en muchas áreas de su vida están mal. ¿Por qué? Porque no han sido capaces de despojarse del viejo hombre. Oye, ese viejo hombre, el que estaba viciado conforme los deseos engañosos, era el que te tenía así. ¿Por qué yo me mojaba los pies antes? Porque tenía unos zapatos viejos. Pero aún y cuando recibí unos zapatos nuevos, yo quería seguir con mis zapatos viejos.
Y muchas personas viven así espiritualmente. Creen en Cristo. Han recibido la salvación, pero siguen todavía en muchas áreas de su vida viviendo como antes. No han querido sacrificar al viejo hombre. A lo mejor antes de llegar a Cristo, eres una persona sumamente celosa. Pastor, hace 5 años le entregué mi vida a Cristo, ahora soy un cristiano, soy una cristiana. Gloria a Dios, nada más que un cristiano o una cristiana celosa. Ay, pastor, antes era famoso porque a lo mejor usted era una persona sensual y decía, pastor, pues es que el que no enseña no vende. Y a usted le gustaba vestirse de manera sensual, provocativa. Y ahora está enamorada de Cristo, pero sigue vistiendo de la misma manera. En Cristo usted y yo hemos aprendido que debemos perdonar. Pero usted sigue todavía teniendo rencor en su corazón. A lo mejor su espíritu ha sido renovado, pero todavía en su corazón hay resentimiento, hay falta de perdón. Ese coraje con el que llegó aquí, a lo mejor mucha gente lo sigue teniendo. Pastor, ¿por qué estoy así? Si usted supiera el sacrificio que yo hago todos los domingos por llegar, el sacrificio que hago todos los domingos por venir y servir en la iglesia, ¿por qué Dios no se agrada de ese sacrificio? Ahora, no me malinterprete. La palabra de Dios dice que el servicio en la obra de Dios no es en vano. No le estoy diciendo que no sirvamos al Señor. Sí, sírvale con todo su corazón, pero sacrifique ese viejo hombre. Ese cuerpo que usted debe de presentar como sacrificio, dice que debe ser santo, es decir, ahora su vida ya debe estar apartada para Dios. Ahora usted y yo debemos de vivir bajo la voluntad de Dios. Ese es el sacrificio que agrada al Señor. Esa gente que se está lacerando, pero imagínese, ¿de qué serviría estarme sacrificando, autolacerando, pero siendo infiel con mi esposa? ¿Usted cree que Dios va a recibir ese sacrificio con agrado? Yo puedo estar sirviendo en la iglesia, pero si sigo todavía teniendo pecados ocultos, haciendo cosas que a Dios no le agrada, si sigo todavía en idolatría, si sigo todavía prendiéndole veladoras a un montón de personajes que nada que ver, que no dieron su vida por mí, y la gente dice, pero ¿por qué? Si ya tengo años de conocer el Evangelio, mi vida sigue igual. Porque no ha matado a ese viejo hombre, no lo ha sacrificado. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Para qué quiere seguir viviendo como vivía antes? ¿Para vivir ahora en Cristo de la misma manera? Oiga, ese viejo hombre a mí me hizo daño. A mí me hizo tomar malas decisiones. Ese viejo hombre a mí me hizo lastimar a mi familia. ¿Para qué quiero seguir viviendo de esa manera igual? Siguiente versículo. Y mire, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que cambiar.
Siguiente. Y mire, vestidos del nuevo hombre. Es decir, usted sacrifica ese viejo hombre y ahora se viste del nuevo hombre. ¿Cuál es ese vestido del nuevo hombre? El que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que me está diciendo este versículo a mí? Ya deja de ponerte esos zapatos rotos y viejos que te siguen haciendo batallar, y ponte los zapatos nuevos. Iglesia, a lo mejor usted está como yo hace algunos años, batallando porque los pies los tiene todos mojados, teniendo unos zapatos nuevos. A lo mejor antes en su matrimonio era discusión. Usted ya vino y conoció a Cristo y está enamorado de Él, pero sigue en su casa discutiendo, siendo el mismo. Ahora usted me preguntará, pastor, yo quiero cambiar, yo quiero sacrificar a ese viejo hombre. Sabe, como pastor, hay muchas personas que se acercan a mí y últimamente he visto la necesidad en muchas personas, y yo creo que al ver tanta necesidad, al estar orando a Dios para pedirle sabiduría, es que Dios me ha dado este mensaje. Es que Dios me llevó a la palabra para encontrarme con estos versículos. Porque si usted supiera la cantidad de personas que me escriben y me dicen, pastor, yo quiero cambiar, quiero dejar el alcohol, pero no puedo. Pastor, yo quiero ser un mejor esposo, pero no puedo. Pastor, yo quiero dejar las drogas. Pastor, ya estoy cansado de ser el mismo. Yo quiero cambiar. Y la pregunta que me hacen es, y quiero que me siga bien en esto. La pregunta que me hacen es, ¿qué hago? ¿Qué hago, pastor, para cambiar? Esa pregunta me la hicieron precisamente esta semana. ¿Y sabe cuál fue mi respuesta? Me lo preguntaron por WhatsApp. Le va a sorprender lo que yo respondí. Le contesté, tú no puedes cambiar. Yo creo que le voló la cabeza a esta persona cuando yo le contesté eso. Obviamente después le contesté otra cosa, ¿verdad? Y ahorita se lo voy a compartir. Pero ese es el gran problema de la mayoría de las personas. Pastor, yo ya no quiero ser como antes. Quiero ser una mujer diferente. Quiero ser un hombre diferente. Pastor, yo quiero cambiar. Pastor, yo quiero dejar esto. Pero ¿cómo le hago? Escuche, ¿cómo le hago? A lo mejor si tú vas con un psicólogo, el psicólogo te diría, ¿tú qué hacer? Yo no te diría eso. ¿Por qué? Porque entonces tú quisieras hacerlo con tu esfuerzo. El problema es que ninguno de nosotros tenemos la capacidad para nosotros cambiarnos a nosotros mismos. Le contesté a esta persona, tú no puedes cambiar. Pero segundos después le dije, pero Dios puede cambiar tu vida.
Es decir, tú con tu esfuerzo, tú no vas a poder. Pero en el momento en el que tú le dices, Señor, no puedo, aquí estoy. En el momento en el que estás presentando tu vida como un sacrificio, decir, Señor, ayúdame, yo no puedo, me rindo. Ahí es el Señor cuando Él puede transformar tu vida. Ahí es cuando tú naces de nuevo, cuando tú le entregas tu corazón, cuando tú te rindes a Él. Y es entonces cuando naces de nuevo. Es ahí cuando tú te despojas de ese viejo hombre y dejas que Él te ponga ese vestido nuevo. Amén. Tú y yo no vamos a poder. ¿Sabe cuántas veces lo intenté yo con mis fuerzas cambiar? ¿Usted cree que yo no me sentía mal cuando yo veía llorar a mi esposa por las cosas tan feas que yo hacía? Yo quería cambiar, pero era esclavo del pecado. Ese hombre viejo estaba viciado con deseos engañosos y me tenía engañado. Hasta que un día fui y me rendí delante de Dios. ¿Sabe? La gente quiere cambiar su manera de vivir. Mucha gente quiere dejar el pecado. Pero no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Cristo hizo por ti hace más de 2000 años en una cruz. Él lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen? Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Dale fuerte el aplauso a Dios. Y sígame en esto porque con esto termino. Y aquí es donde yo le pedí a Dios la gracia para poder darme a entender. ¿Cuántos desde hoy están dispuestos a vivir para agradar a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otra vez, se lo repito. Pero levante su mano y grite amén. ¿Cuántos el día de hoy dicen, desde hoy decido vivir para agradar a Dios? Espero darme a entender. Yo no vivo para agradar a Dios. Porque si yo vivo para agradar a Dios, entonces lo estoy haciendo con mis obras, con mi esfuerzo. Y en algún punto voy a fallar. Y muchos cuando fallan no se pueden levantar. Yo no vivo para agradar a Dios. Yo agrado a Dios con mi vida. Pastor, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Piénselo. Yo no vivo, yo no estoy todos los días, ay, voy a caminar todo esto y voy a hacer esto porque de esta manera voy a agradar a Dios. Si yo estoy pensando en qué cosas voy a hacer para agradar a Dios, pero mi vida sigue siendo la misma de antes, ¿usted cree que voy a agradar a Dios? Claro que no. Pero cuando yo vivo la palabra de Dios, sin necesidad, mire, cuando yo vivo la palabra de Dios me dice que debo perdonar. La palabra de Dios dice que yo debo ayudar al más necesitado. Cuando usted vive la palabra de Dios, cuando dice que debemos de vivir una vida apartada para Él, cuando usted y yo vivimos la palabra de Dios, usted no necesita esforzarse en nada, usted simplemente vive la palabra de Dios. Y cuando usted vive la palabra de Dios, entonces Dios dice, he visto cómo ha cambiado mi hijo Teo. Puedo ver su corazón. Puedo ver cada una de sus acciones. Y Dios se agrada de tu vida.
Ya no estás buscando de qué manera agradar. Simplemente vives bajo los principios de Dios y Dios se agrada de tu vida. ¿Quieres realmente agradar a Dios? Viva la palabra de Dios. Que Dios se agrade de tu vida y no de tus obras. Amén. ¿Podemos darle fuerte el aplauso al Señor? Déselo fuerte, fuerte, fuerte para Dios.